Realidad cultural, con la conducción y dirección del profesor Víctor Campos Ñique. Análisis, comentarios, entrevistas, reportajes y toda la información del acontecer cultural está en Realidad Cultural. Con cultura se logra la realización del ser humano y el progreso de un pueblo. Queda con ustedes Víctor Campos Ñique y Realidad Cultural. Bien, buenas noches, bienvenidos a su programa Realidad Cultural a través del fanpage como programa de Realidad Cultural en Facebook. Me parece que tenemos todavía, la imagen del programa ahí, me parece. Vamos a ver, estamos en vivo. Con nuestro invitado ya. No sé si me pueden confirmar, por favor. No sé si me pueden confirmar si estamos ya al aire. Y sobre todo la imagen de... No sé si me puedan confirmar, por favor. Pero veo la imagen. Veo la imagen del programa que tapa la imagen del invitado. No sé si me pueden confirmar, por favor. Sí, está la imagen. Estoy viendo la imagen. Ahora sí, ya estamos. Bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa Realidad Cultural a través del fanpage de Facebook. Y vamos a iniciar mencionando, por supuesto, primero a nuestros auspiciadores. Pero antes de mencionar a nuestros auspiciadores, por supuesto, dar la cordial bienvenida a nuestro invitado, que es un invitado además de lujo. Es un honor para mí tenerlo aquí en el programa Realidad Cultural. Siempre nos esmeramos, ¿no?, en elegir, en seleccionar a nuestros invitados y en esta ocasión, en esta oportunidad, pues no podía ser distinto ni diferente, ¿no? Se trata del poeta y escritor norteño Percy Vilches Salvatierra. Ya conversaremos sobre varios temas con él aquí en el programa. Justamente lo hemos invitado para hablar no solo de su obra intelectual, que es una obra importante, sino también aspectos de la realidad nacional, porque Percy pues es una persona que preocupada por diferentes factores y aspectos de nuestra realidad nacional, y además siempre se pronuncia, ¿no? Uno puede discrepar con él, y qué bueno que sea así, ¿no? Por mi parte, qué bueno que sea así, si no sería aburridísima pues la vida, ¿no? Pero siempre con altura y siempre, por supuesto, con el nivel que él siempre le da a los debates o a las polémicas en las que siempre se encuentra. Así que, Percy, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Muy complacido de estar en tu programa, Víctor, para lo que gustes. Claro que sí. Antes vamos a mencionar a nuestros gentiles auspiciadores, si me permites, Percy. Primero al doctor César González Tazaico, reconocido oftalmólogo de nuestra ciudad, a quien pueden ubicar en Facebook como César Juan de Dios González Tazaico. Ahí pueden ubicar al doctor César González Tazaico en Facebook como César Juan de Dios González Tazaico, para si quiere alguna cita o tiene algún problema con la visión, puedan acudir a él escribiéndole al Messenger o a su muro, si es que quieren algún contacto directo, alguna cita médica con él. Así, muchas gracias a doctor César González Tazaico. Ya saben, lo pueden ubicar en Facebook como César Juan de Dios González Tazaico. También a nuestro amigo Alex Fernández Luyo, de Fernández Motors Perú EIRL, la famosa zona biker de Chincha. Ofrece los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de motocicletas para todas las marcas del mercado. También ofrece convenios empresariales con créditos de 30 días, ofrece boletas y facturas. Puede ubicar a Fernández Motors Perú EIRL al 915-13-5984. Reitero, pueden ubicar a Fernández Motors Perú EIRL en el 915-13-5984. Muchas gracias a nuestros gentiles auspiciadores. Muy bien.
Percy, vamos a iniciar esta conversación, más que entrevista, como ya te había adelantado. Háblanos un poco de ti, porque no necesariamente todos nuestros seguidores, quienes ven el programa, además, y veces que lo comparten con otras personas, no necesariamente saben de ti. Entonces, haznos una suerte de microbiografía, un poco sucinta, y luego ya empezamos a explayarnos un poco en detalles sobre esta biografía. Bueno, en principio soy escritor, soy abogado de profesión, pero por mi cuenta he estudiado un montón de disciplinas, ¿no? De las cuales ejerzo la mayoría de una manera muy independiente, ¿no? Libre de sujeciones de ningún tipo. Y, por ejemplo, ahora último estoy haciendo crítica literaria, ¿no? O sea que en todos los años que he llevado como escritor siempre he hecho aproximaciones críticas a diferentes tipos de obras, pero ahora he, digamos, tomado una sostenibilidad, ¿no? Y una periodización respecto de estas críticas y me enfoco en obras que están teniendo, pues, un cierto alcance mediático, ¿no? Entonces, eso es a lo que estoy ahora. Por muchos años también he hecho análisis político, crítica política. Tengo un programa que se llama Libertad bajo palabra, que empezó como un programa de pensamiento político, pero ahora último ya lo he dedicado absolutamente al tema cultural y literario, ¿no? La política realmente es una disciplina y un fenómeno que exige una serie de sacrificios que yo ya no estoy en condiciones de correr por más tiempo, ¿no? En todo caso, el último que hice en torno a estas actividades fue publicar un volumen de 1182 páginas que se llama 200 imágenes críticas del Perú ante el Bicentenario, ¿no? La verdad oculta, que tiene un prólogo de Hugo Neira y de Juan Cristóbal. Ese libro empieza en un entorno polémico de los mismos prólogos, ¿no? Que nunca he visto tampoco que se haga doble prólogo, pero ya esa es una anécdota que la cuento después. Y he hecho poesía del año 2002, ponte que entré a la universidad hasta el 2016, hasta el verano de 2016, ¿no? Cuando todavía tenía Percy, 33 años. Y ahí trabajé, ¿no? Hasta la fecha. sí, Percy, si me Sí, permites, mi estimado cómo no, Percy. claro. eh, sí, primero quisiera saber cómo abrazas la carrera de Derecho. Es decir, ¿qué te motivó a estudiar Derecho para que después me puedas comentar cómo te acercas a la literatura? ¿O es que ya estando en Derecho o antes de ingresar a Derecho ya tenías acercamiento con la literatura? Cuéntanos, por favor. Estas cosas las tiene uno desde que es una criatura, un niño, ¿no? O sea, yo toda la vida, decir, yo toda la vida me sentí un escritor antes de escribir nada, ¿no? O sea, tomaba los libros, ponte cuando tenía 6, 7 años, y me daba pues unos tremendos vuelos que ni con una película, ni con ninguna otra cosa que tuviera a la mano, me pasaba igual. Entonces dije, esto lo quiero para mi vida, ¿no? Correcto. Pero, digamos, dadas las condiciones de la literatura en el Perú, pues yo me percaté tempranamente que esa no era una forma idónea ya para poder subsistir bien, ¿no? Incluso recuerda que Vargas Llosa le ha ido bien cuando él ha ido a vivir a París, ido a vivir a España, o sea, no es lo usual, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo quería estudiar filosofía, historia del arte. Tendría 12, 13 años, le dije a mis padres, ¿sabes qué? Quiero estudiar filosofía, historia del arte. Ya te puedes imaginar, ¿no? Bueno, pasó el tiempo, todo, ya estaba uno maduro, entonces vi como tengo una amplia disposición para las letras, vamos a ver el derecho. Y también uno se pone ambicioso, pues, en el tránsito que sale de la universidad, perdón, el tránsito que sale de la secundaria, y tienes que ver una carrera, entonces tratas de ver lo que pecuniariamente puede ser más efectivo, ¿no? Digamos, para las condiciones que tenía y que tengo en este momento, el derecho era lo que estaba más a la mano, ¿no? Bueno, el derecho y las ciencias políticas, ¿no? Tuve la suerte todavía de poder estudiar cuando a la facultad le decían Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, no eran las cosas tan divididas y todo lo demás. Sí, Entonces me venía como algo sí. natural esa carrera. Ujú, ujú. Bueno. Y en este caso, el derecho, ¿qué crees que te proveyó para tu ejercicio literario? ¿Qué parte del derecho o en general el derecho, qué te brindó para tu ejercicio literario?
que tú consideres. Ya, esto es interesante, porque en el derecho puede ser que agarras por la nota de ser un académico y empiezas a hacer una serie de reflexiones sobre aspectos que a veces no son tan profundos, pero sí son enrevesados técnicamente. Creo que eso no te dota de mayores habilidades. Pero por la cosa práctica, digamos, por la cuestión del litigio, o sea, me dio un repertorio de figuras, una suerte de arsenal argumentativo, ¿no? Y bueno, que lo empleo, como tú lo ves, en mis escritos, en las polémicas en las que estoy metido siempre, ¿no? Entonces, eso es, digamos, la utilidad que me ha brindado el derecho. Una agudización del sentido común, ¿no? Del sentido de lo práctico. Todo lo otro de las altas reflexiones ya corresponde a la filosofía que también he estudiado, ¿no? Incluso la filosofía del derecho. Ujú, ujú, ujú. Qué interesante. Me hace recordar cuando, a la edad además que mencionaste, Percy, eh, yo no tenía pues bien definido, digamos, la carrera que iba a seguir, ¿no? Entonces, en algún momento se me pasó por la cabeza estudiar filosofía también. Derecho, bueno, podría ser, pero no está muy cercano a mi corazón, digamos, ¿no? Era más filosofía, sí, Claro. era filosofía o sociología, también rondaba por ahí mi mente la sociología, o finalmente podía apostar por historia. Recuerda que mi abuelo fue una persona, un profesor de historia allá en Trujillo, luego ya acá en Ica, y mi Bueno, madre también, ¿no? Siguió un doctorado en San Marcos, cuyo uno de sus profesores fue Porras, Raúl Porras. Entonces, la cosa como que venía natural, ¿no? Entonces, yo debía seguir un poco historia, pero más me ganó la literatura. Y al final reflexioné y dije, bueno, desde la literatura también puedo leer historia, puedo leer filosofía, puedo leer sociología y hasta derecho, digamos, ¿no? Que no es una rama que muy atractiva para mí. Entonces, en eso de alguna manera nos parecemos, porque a esa edad, 13, 14, 15 años, ya andaba queriendo definir la carrera, ¿no? Ahora, la filosofía, en el caso de la filosofía, Percy, ¿cuáles las partes de la filosofía o qué esencia de la filosofía te gusta más para tu ejercicio literario? mira, para el ejercicio literario, como digo, yo no escribo poesía desde el año 2016. Ahora último me he escrito un par de poemas porque, no sé, me agarró una crisis así del séptimo año, ¿no? Una cosa, porque son 7 años que no escribo poemas, ¿eh? Realmente. Pero bueno, de la Ajá. filosofía me interesaba a mí sobre todo la metafísica, ¿no? La filosofía más clásica y que se iba pues por, digamos que es la parte más abstracta y que mucha gente se sorprende cuando me trata o me lee y me dice, oye, pero tú no tienes que ver con estas cosas porque me muestro de una manera más práctica. Pero te estoy hablando de hace como 20 años, pues, ¿no? O sea, ahora, me amigo que tú has hablado de la historia, bueno, la historia también ha sido un amor para mí, o sea, las letras vienen todas juntas, Víctor. Y ya uno ve pues para dónde tiene una mejor disposición o dónde tiene tiempo o por dónde se Sí, le dan las condiciones para desarrollarse. Yo no me hubiera desarrollado como psicólogo, como antropólogo, pero me gustan, ¿no? Porque las considero, digamos, ciencias instrumentales, ¿no? Pero para mí, claro. digamos, todo lo que estaba de fondo era la filosofía y la política. Eso primero. Mm, Después el derecho, ¿no? mm, mm, Filosofía política, mm. digamos, esa intersección era lo que a mí más me interesaba, incluso en los primeros años que yo estudié derecho, ¿no? Que más estudiaba esas cosas que los propios códigos. Después me apliqué, claro, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, ahora sí, vayamos, yo quiero un poco contextualizar, que me parece interesante que suceda así, un poco nuestra relación, primero en redes, por supuesto, sociales. Les cuento que a manera de anécdota que en algún momento sostuvimos un intercambio interesantísimo, además de apreciaciones, con Percy Vilches Salvatierra, eh, por el tema de Vargas Llosa, que ya lo mencionó Percy, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en ese momento yo estaba leyendo un libro, digamos, de oposición a Vargas Llosa, claramente. Pero claro, siempre en mi ejercicio de lectura, Percy, siempre rige digamos, el principio de que debo leer, digamos, la cara y también la contracara, ¿no? Entonces, para sopesar un poco la apreciación. Entonces, estaba leyendo a Borón
¿no? En ese momento, estaba leyendo Morón, en fin, sus críticas a Vargas Llosa, etcétera, para contextualizar mejor un poco la apreciación. En ese, digamos, bajo esa circunstancia es que, y me parece que en muros de amigos comunes, entramos con un intercambio de apreciación con Percy sobre Vargas Llosa, ¿no? Ahora, apreciación que en algunos casos coincidía, pero en otros casos nos divergíamos, ¿no? O sea, había divergencias. Pero justamente eso a mí me parecía súper, súper provechoso, porque imagínate que coincidiéramos siempre, Percy, o sea, en serio, sería aburridísimo, Bueno, aburridísimo, sería ¿no? una Por supuesto, uniformización ¿no? indeseable, ¿no? La Sí, riqueza viene sí, de ¿no? de Entonces, las contradicciones, de las paradojas. La realidad, además, está llena de paradojas y de contradicciones. O sea, no sí, hay nada en el mundo que sea monodimensional, ¿no? sí, Oye, no, pero no, ¿te no, no. convencí al final o no? Ya no me acuerdo bien, pero yo de Vargas Llosa he escrito tanto a favor como en contra, creo que a partes iguales. O sea, pero Sí, mira, ya más o menos recuerdo lo que me estás comentando, te digo, es que hay ataques que van únicamente porque están en el otro extremo del espectro totalmente de político acuerdo, y como totalmente de acuerdo, son tan totalmente de acuerdo. indeseables que Sí, no pueden tener ni siquiera la caballerosidad, ¿no? O la generosidad puede ser más amplios y de todas maneras, o sea, hasta tu enemigo puede ser que en algún punto diga algo inteligente o se puedan hallar puntos de encuentro. O sea, acá la sí, gente discute por discutir, no prestan ideas a lo que expone el otro, entonces sí. es realmente un infierno de la incomprensión, de la incomunicación, Y de la y que además a intolerancia. Vargas Llosa no le importa absolutamente nada, ¿no? O sea, Vargas Llosa en su momento, mira, se tentaba a discutir, por ejemplo, que recomiendo que lo vean en el YouTube, el 50 aniversario del Congreso Antifascista de Valencia, de 1937. Cuando va al Congreso en el 87, hay una mesa o hay un fórum, ¿no? Muy interesante. Estaba Vargas Llosa con Octavio Paz, con Semprún, con Goitisolo, estuvo hasta Sabater, que entró ahí, digamos, por las esquinas, pero entró también Sabater, porque todo esto que te estoy mencionando está en otro nivel, ¿no? Y se Así es. agarraba Vargas Llosa con Octavio Paz, que es un genio, ¿no? No tiene nada que hacer esta gente. Si vas a discutir en todo caso con ideas, si quieres ser mejor que el otro, demuéstraselo con talento, ¿no? Con brillantez, no con arrebatos, con exabruptos, además con proclamas que son totalmente básicas, ¿no? Que no corresponden a un ejercicio intelectual ni siquiera dentro del promedio, ¿no? O sea, es algo infranormal. Sí, bueno, sí, pues a veces se critica solo desde la trinchera ideológica y no hay espacio para, digamos, para un planteamiento de ideas fuera de esa trinchera, que hecho se pasó, no es malo, ¿no? Criticar desde una trinchera ideológica, yo creo que puede ser hasta positivo en la medida en que esa formulación o ese planteamiento de aquella oposición desde la trinchera ideológica pues sea bien formulada, sustentada, fundamentada, ¿no? Y además creo que también de por medio debe jugar la hidalguía de reconocer pues lo que a quien tú estás criticando tiene algunos méritos, ¿no? Entonces, digamos, ese es Nunca tener... hubo, nunca hubo, te iba a comentar acá, nunca hubo educación política, Víctor, que es una de las cosas también que a mí, yo no publico nada de política hace más de 6, 7 meses, porque ya es imposible esto. O sea, acá nunca hubo educación política, se ha quejado Víctor estando se quejaba, se ha quejado toda la gente, toda persona que ha tenido una injerencia en los medios de poder y que no solamente se ha dedicado a robar, o sea, realmente en un momento decía, oye, pero a esto no se puede avanzar nada más. Acá no hay ningún grado de entendimiento político, o sea, la inmadurez, de alguna forma, del país entero, de la clase política ya en particular, es absoluta. Entonces, no hay ningún elemento para que pueda haber discusión. Otra cosa, todos, lo querramos o no, estamos en un sector del espectro político. O sea, el que dice que es político tiene en su momento, si le consultas bien, te va a decir está a favor o no de un determinado tipo de política pública o de alguna medida que está dictando el gobierno. En ese momento se ve si se orienta para la izquierda, a la derecha, si está más por una línea, digamos, más socialista o más liberal. Entonces, Correcto. nadie puede permanecer al margen de eso. El problema es el fanatismo.
es la ceguera, es la obcecación, ¿entiendes? Negarle La intolerancia, la ¿no? La posibilidad de que intolerancia, el ¿no? otro, también la tolerancia, negar que el otro pueda ser inteligente o que el otro pueda resolver también los problemas. Así no se llega a ninguna parte. ¿Te das cuenta? Es terrible. Sí, sí, bueno, empecemos un poco con lo que he leído tuyo, mi estimado Percy. Y una de ¿Cómo las no? primeras cosas que leí fue lo que ya mencionaste, ¿no? Tu libro, además voluminoso, 200 imágenes críticas del Perú ante el Bicentenario, la verdad oculta. Yo me demoré ciertamente un poco en leerlo porque lo quería leer poco a poco y además con analizándolo, por lo menos de manera superficial, ¿no? Pero iba avanzando en la lectura de tu libro poco a poco. Ahora, una cosa impresionante es que no dejas títere con cabeza en este libro, ¿no? Pero ¿para qué tendría que hacerlo? Porque, o sea, tenemos un ejercicio de 200 años de una falsa república, de una falsa idea de democracia. La gente no sabe quiénes son los padres fundadores del país, porque no los tenemos. Tenemos algunos grandes personajes que podrían asumir esas funciones, que serían paradigmáticas para la gente, ¿no? Para que se sientan respaldadas de que no todos son, digamos, un atado de canallas. Sin embargo, nadie ha buscado darle ese espacio desde lo público y tampoco desde lo privado, ¿no? Entonces, había un montón de problemas que yo consideraba que no se podía pasar la ocasión del año 2021 para hacer una problematización de todo ello, ¿no? Y entonces Ujú. aproveché que justamente habíamos caído en esa reclusión forzada de la pandemia, ¿no? Bueno, al menos los que podíamos estar recluidos sin exponernos los primeros Sí. meses, y escribí, la verdad que yo escribo bastante, ¿no? Dicho sea de paso, tengo que resaltar eso, este, que bueno, a mi WhatsApp, pues, a mi WhatsApp y además en tu muro siempre veo que cuelgas, pues, cosas permanentemente, ¿no? Que escribes y se nota además que escribes, que dedicas buen tiempo a escribir, ¿no? Me has hecho recordar, ¿sabes qué, Percy? Cuando Hildebrand, digamos, ¿cómo decirlo? Ah, lo apreciaba ¿no? Y lo ensalzaba además a Guillermo Yacosa, ¿no? Porque Guillermo Yacosa, recordarás que él escribía todos los días en Perú 21, ¿no? Es más, hay columnistas que tienen de lunes a sábado y domingo descansan, digamos, ¿no? Pero en el caso de Yacosa, era impresionante porque hasta domingo creo que escribía, ¿no? Y Hildebrand le decía a Yacosa, pero ¿cómo puedes sostener una columna de manera diaria, ¿no? Cuando, claro, tú solo no escribes nada más, él hace otras cosas, dicta conferencias, talleres, en ese tiempo creo que estaba en la universidad, etcétera. Eh, y le pareció impresionante a Hildebrand cómo Yacosa escribía, y además sin descanso, y todos los días del año, o sea, no había feriado, nada. Todos los días escribía Mm, en Perú 21. yo no le veo ninguna complicación a eso. Me sorprende cómo ese tipo de impresiones existen, ¿no? O sea, hay mucha gente que comparte. O sea, ¿cómo es posible que a un escritor le cueste escribir? Pues si te cuesta escribir, Claro, haz claro, otra cosa, claro, ¿no? O exacto, sea, ahora, escribir una claro. columna de 300, 500 palabras, mira, le pones a William Faulkner que escriba, te hace cuántas en un día, ¿no? Balzac se acababa una novela de 100 páginas No, de no, la noche a la mañana, no, con las falencias que no, puede haber, ¿no? Percy, Percy, Pero, ya, no, no, dime, a ver, un momento, pero claro, a dime. ver, digamos que es escribir y escribir, ¿no? Es decir, yo puedo escribir algo para mañana y lo hago ahorita, termino la entrevista, escribo y ya está. Pero vamos a ver la calidad de lo que escribes, pues, ¿no? Porque, claro, Pero en si el caso escribes mal, de igual, Jacobs, pero, entiendo que claro, claro, o sea, claro, o el hombre se sea, tenía que oye, informar, leer, etc. no, Sí, no, no, perdón, pero perdón. perdón, a ver, pero el hombre era, digamos, un hombre muy curioso. Yo me acuerdo del programa de conversación que tenía Yacosa, muy simpático, ¿no? En el canal de Estado, hace tantos años. Mapamundi, sí, claro, Creo que más claro. vamos, dice. Y, o sea, es que no es una, para él, estoy seguro si conversara con él, o sea, para él no significa ningún pesar, o sea, es una persona No, curiosa, es una persona que tiene la mente activa,
O sea, le sorprenderá a Hitler porque está pues en otros asuntos de repente, pero para Jacobo era natural escribir. O sea, ¿cómo no va a estar informado si tiene el programa, tiene que poner, tiene que dictar sus talleres? Aparte tiene la Exacto, columna, o sea, es su trabajo ya, ¿no? Ahora, puede ser por exacto. trabajo, ahora hay otros que no pueden dejar de escribir porque no pueden dejar de escribir, es una cosa casi patológica, ¿no? Pero el Mm, escritor de raza tiene que escribir. Ahora, si escribe mal, bueno, pues será un entusiasta, no es un escritor, ¿no? Ahora, ¿qué es escribir mal? O te dice una columna, en la secundaria te dicen un párrafo o una idea. Y hay gente que sigue escribiendo así hasta que tiene 90 años y creen que esa es la escritura. Ahora, en su momento se criticaba a Cortázar, porque ahora he visto en Argentina desprecian a Cortázar, les parece un autor muy básico. En Brasil dicen Jorge Amado es un para principiantes. O sea, la gente habla cualquier cosa también, ¿no? ¿Te das sí, cuenta? O sí, sea, sí, sí. Sí, no, no, no. No, sí, sí. O sea, tienes, creo, toda la razón, ¿no? En el sentido de que el que tiene vocación de escribir, pues escribir más bien lo libera, se siente bien, o sea, lo hace, ¿no? Pero el que no es, pues obviamente le costará, pues, ¿no? O sea, sufrirá, ¿no? Le hay un resultará montón de recontra gente tranca, pues. que no tiene que ver con la escritura. Y tú lo notas, porque son páginas que no tienen, ya, primero que no tienen ideas, después que no tiene pasión, y creerán que es algo muy elegante escribir páginas con textos completamente secos, anodinos. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? El Ujú, escritor, ujú, ojo, pero ojo, hay excepciones también, o sea, se han dado grandes escritores que han producido de a pocos, escribían brevemente. Hay todo un tema con la contención y con la expansión, ¿no? O sea, hay sí, grandes sí, escritores que trabajan en un formato breve, pero son deslumbrantes en la brevedad. No es que escriben breve y escriben una ordinariez, una cosa insípida. Y hay otros sí, escritores que necesitan más espacio, realmente tienen un temperamento quizás más barroco, y el barroco necesita de una expansión natural, ¿no? Tú mira la arquitectura del barroco, por ejemplo, ahí te orienta, ¿no? Todos esos enreveses. O sea, en vez de irse a la contención, se va por toda la línea opuesta. Pero eso corresponde al temperamento quizás de cada escritor. Hay grandes sí, muestras y exponentes en los dos extremos, ¿no? Yo me voy por la expansión, claro. sí, sí. Me has hecho acordar, ¿sabes qué, Percy? Supongo que debes haberlo leído, hablando de escritores con ideas, ¿no? Al maestro Víctor Hurtado, Oviedo. Sí, debes haberlo leído. Alguna cosa sí. Sí, bueno, bueno, pero bueno, ahora acaba de sacar pues sus otras disquisiciones, su libro titulado Otras disquisiciones, que en un primer momento salió con un tomo, bueno, ahora hay dos tomos ya, porque los ha ido agregando, etcétera. Y creo que Jesús Raimundo creo que le ha publicado los dos tomos, ¿no? Y claro, Don Víctor, que de lejos para mí es una de las mejores plumas del Perú, por eso, ¿no? Justamente por eso, ¿no? No es que escriba por escribir, ¿no? Sino que cuando escribe, tiene ideas muy interesantes, ¿no? Cuando yo leí el libro Otras disquisiciones en su primer tomo, me pareció, pues, muy, muy bueno, ¿no? Muy, muy bueno. Y además, Juan Luis Jaime Cisneros, recuerdo, en uno de los boletines de la Academia Peruana de la Lengua, lo elogió, una nota breve, ¿no? Pero lo Sí. elogió a Víctor Hurtado, que además era muy amigo con Gregorio Martínez, ¿no? El escritor nazqueño. En ese sentido, tú Me tienes, confirmo. por ejemplo, Percy, tú tienes esa cualidad, ¿no? Es decir, escribes lanzando ideas, que pueden ser, repito, para la discrepancia, puede ser para la confrontación, pero al final ideas, ¿no? Pero prefiero eso a que alguien escriba, pues, como tú dijiste, de manera insípida, anodina, incluso hasta rastrera, digamos, ¿no? Uf, eso ya es una cuestión ética, pero claro que sí, hay gente que escribe casi a pedido, ¿no? Y que, o sea, Sí, no entiendo por qué alguien, o sea, entiendo por qué alguien escribe algo que no causa ninguna contradicción con la gente, ¿no? O sea, hace las cosas por cumplir o por tirarle la onda a los amigos o al que le está pagando, pero eso no me interesa, ¿no? O lo que me estabas hablando ujú, hace rato de lo que escribe, hay un poema de Ezra Pound que pide a los dioses, bueno, el sujeto poético, no es Ezra, que le concedan cualquier otro oficio menos ser un escritor. Quería que le den la tabaquería. Es un poema muy simpático que se llama La isla en el lago, ¿no?
Entonces, Ajá. ahí habla que preferiría vender tabaco. Como escritor, todo el día está pensando, ¿no? Dice, mira, literalmente, oh Dios, oh Venus, oh Mercurio, patrón de los ladrones, prestadme una tabaquería o instaladme en cualquier profesión, excepto esta maldita profesión de escritor, en que uno necesita su cerebro todo el tiempo. O sea, el escritor Bueno, está pensando todo el día. Ahora, lo de Pound aquí es algo que no lo vamos a desarrollar más, pero al final tú sabes todo lo que escribió Pound, ¿no? O sea, fue un momento nada más que estuvo ahí una pequeña crisis o estaba jugando con alguna de sus máscaras. Pero el escritor está pensando todo el tiempo y si le cuesta no tiene nada que hacer con la escritura. Ahora he visto cualquier cantidad de gente que no tiene nada que hacer con la escritura y en teoría hacen carreras literarias, hacen todas unas cosas que yo no sé, ¿no? ¿Para qué utilidad tienen más que deberían dedicarse a otros negocios quizás? Tú sabes que eso yo ¿y, les pongo y cuáles claramente en son mi columna crítica cuando encuentro un episodio que dé mérito a ello, ¿no? Ujú, ujú. Sí, ¿y cuáles son tus referentes como escritores en el Perú, Percy? En el Perú, es interesante. No son tantos como se cree los grandes escritores peruanos, ¿no? Que tiene una hermosa tradición, pero, a ver, en poesía, y a mí me gusta muchísimo, son extraordinarios, ¿no? Westphalen, Moro, Raúl Deusta, que tiene un grado de conocimiento muy superior al del promedio de los poetas peruanos, ¿no? Sí, es más, mira, yo te diría que no hay nadie que sepa algo de poesía en el país, que diga, por ejemplo, que Vallejo está por encima de Westphalen, de Moro, de Deusta, incluso del mismo Eguren, ¿no? Porque tú te percatas que hay todo el mundo, o mucha gente, Vallejo es el número uno, Vallejo es el poeta universal. Yo te digo, y de hecho quería decirlo hoy, ¿no? Estos autores que yo te acabo de mencionar no están por debajo de Vallejo en ningún momento, y son extraordinarios como pensadores. Tú lees las cartas que cruzan, ¿no? Que intercambian Westphalen y Moro, tienen unas inteligencias deslumbrantes, ¿no? Que los otros autores no llegan a tener ese tipo de despliegue, ¿ok? Entonces, ese por el lado de la poesía. En el lado de la narrativa, yo veo, bueno, sobre todo el dominio formal, ¿no? El dominio del lenguaje y también la ambición en torno a los contenidos que propone. Es muy simple la literatura, no es química orgánica ni es astrofísica, como creen algunos estudiosos de la misma, ¿no? Entonces, eso es una buena pauta para orientar. Y dentro de esa orientación, yo te diría que obviamente hay dos autores que están a la cabeza de todo el mundo, aun cuando luego puede ser que tengan obras fallidas. Todo el mundo puede estar en una condición de genio en todas sus obras. Pero yo te digo, el nivel que alcanza Vargas Llosa y que alcanza Miguel Gutiérrez, sobre todo en la violencia del tiempo, o sea, están Así es. pero lejos de lo que se produce y de lo que se publica en la narrativa peruana. Hay por ahí algunos prospectos interesantes en las últimas décadas, pero realmente nada como estas obras, ¿no? Las cuatro primeras novelas de Vargas Llosa y La violencia del tiempo están por otro lado. Eso en narrativa, ¿no? En ensayo, Hugo Neira, por ejemplo, considero que es el mayor ensayista del país. Bueno, tú sabes cómo, estando en una posición académica muy importante en Francia, acá en el Perú, o sea, no se le presta ninguna atención, ¿no? Por temas políticos, por mezquindades que siempre hay. Mira, te cuento una anécdota, no te voy a decir un nombre, pero tú sabes que yo invito al programa a todo el mundo. A veces veo una publicación de alguien y me parece interesante, le paso la voz o consigo su teléfono, hablamos. Hubo una vez que quería hablar con una doctora en antropología, mira tú, de la católica, y había visto que yo había conversado con ella en un programa anterior, y que pueden buscarlo en el YouTube, es una cosa muy interesante. Y me dijo que no podía ir al programa porque había estado negra. Yo le digo, pero ¿cuál es el problema? ¿No? O sea, está en contra de él, confróntalo, ¿no? Yo tengo mi propio pensamiento, yo no tengo nada que ver. No, me dijo, pero ¿cómo puedes invitar a ese tipo, que no sé cuánto? ¿Y qué pasa? Que habían tenido un problema por una discrepancia sobre unos libros. Yo pienso que era la mejor oportunidad para que confronten más bien ese punto de vista. Yo había leído los dos volúmenes, ¿ok? Pero así se la pasa a la gente acá en el país, Víctor, Sí, ¿entiendes? correcto. Yo coincido, sí, yo coincido, Percy,
ese tipo de anécdota que estás narrando, hermano, se repite Mil veces, a raudales, a claro. raudales. A mí también me ha ocurrido, ¿no? Yo digo, pero oye, pero si el tipo vale, el tipo es inteligente, el tipo, etcétera, pues, tiene sus cualidades y todo. No, pero es que mira, yo he tenido un choque con él, no sé qué, no sé cuánto. Mira, te voy a Pero contar algo, peléalo, algo que, pero Víctor, claro, peléalo, confróntalo. Si claro, son intelectuales, claro, son escritores, claro. Mira, no vayas a mira, pegar, pero escribe contra suya, refuta su libro, refuta sus artículos, sus ensayos, dale cara. claro, Acá no se busca claro. eso, ¿entiendes? Es terrible. Mira, te cuento una anécdota que ya lo he contado lo he contado en alguna otra oportunidad. Eh, un maestro, gran maestro, no voy a omitir nombres, ¿no? Claro. Sugiere o recomienda, ¿no? A un, digamos, una persona más culta, bueno, etcétera, a un diario importante, ¿ya? Entonces lo recomienda, bueno, el maestro está recomendando a tal persona, ya, bueno. Entonces lo llama, mira, lo llama y le dice, maestro, nos ha mandado un rojo, le dicen, mira, nos ha mandado un rojo. Entonces el maestro le dice, mire, yo, la verdad, no sé si mandó un rojo, un verde, un azul, un blanco, no una cosa así, ¿no? Lo que a mí me interesa es que el tipo es capaz, el tipo es inteligente, el tipo es bueno escribiendo. Esa fue mi base para recomendarlo, ¿no? No fue porque fue rojo, de hecho el maestro no era rojo, recontra lejos de rojo, digamos, ¿no? Ya, entonces, Sí. pero claro, la lucidez del maestro era, oye, te estoy recomendando un tipo capaz, talentoso además, ¿no? Bueno, Pero pero claro, habría que ver la ya línea le del dijeron, medio también, ¿no? No, pero claro, ahí, por eso ejemplo, sí también, puedes ver la línea del medio también. O sea, hay medios que son, sí, evidentemente, tienen una tendencia. O sea, hay cosas que más o menos se pueden entender. El otro tema sí, de la así es, así mezquindad, es. eso es lo que ya no se puede comprender, ¿no? Ahora es curioso lo que me dices, porque en general quienes tienen una mayor disposición en todos estos entornos escriturales son los integrantes de la izquierda, pero siempre debe haber algunos, hay alguno que otro medio derecha, ¿no? De repente lo Sí. mandaron expreso, no sé, alguna cosa así, pero Coahuila, no porque Ya te lo, entonces no tiene nada que ver, ya, ¿no? ya te cuento por WhatsApp, ya te cuento por WhatsApp los Sí, nombres, sí, no te sí, claro, preocupes. olvídate. Bueno, es- sí, pero la anécdota que, por ejemplo, en cuanto a poesía, de acuerdo a la Sí, pregunta que te he hecho, Percy, bueno, en fin, creo yo que efectivamente creo que es una, no sé si decir mala costumbre o bueno, como que se ha hecho habitual ya como que, ya, mira, el poeta top es Vallejo y debajo de él pues nada, ¿no? Una cosa así, ¿no? Creo que en el fondo, podría discrepar algo contigo en tu apreciación, pero creo en el fondo que, como tú bien dices, ¿no? Por ejemplo, Eguren, ¿no? O el mismo Valdelomar, Percy, ¿no? No tendría de como poeta no sé, repente, ¿ah? Es un sí, buen punto. bueno, Yo bueno, sé, yo sé, ya, yo sé que estás en la tierra Valelomar es extraordinario, es extraordinario. sí. Yo a Valelomar lo tomaría como un escritor total, ¿ok? O sea, Mira, no solo, mira, bueno, no como un poeta, como poeta todavía está muy pegado a una forma muy medida, muy limitada por su tiempo y que tampoco las quería transgredir, ¿no? Pero en cuentos, en ensayos, él tiene ensayos sobre tauromaquia, sobre danza, sí, claro, era un monstruo. claro, Y además estaba muy preocupado por un tema que considero yo marca realmente el carácter trascendental que tiene un escritor, aparte de su despliegue plenamente estético, ¿no? Estaba sí, preocupado por el país, en el sentido así es, de así refundarlo. es, O sea, una así es, obsesión de Valelomar era la identidad nacional, que mucha gente así lo es, toma como que era un afeminado, que era, digamos, un soberbio, que hacía ademanes, pero era un soberbio y era orgulloso, y él lo dice en una página muy linda. Él dice, ser orgulloso en un país de sumisos es un mérito doble, o algo así, ¿no? O sea, como el país, el Perú, está sumido dentro de esos contornos de sujeción, de sumisión, que preconizan que la humildad, hasta como un valor cristiano, dicen, ¿no? Entonces, Valelomar aparece y quiebra absolutamente toda esa dinámica.
y aparte era sambo, era todo, y en Lima hacía lo que él quería, ¿no? Y era casi un Mira, rey mira, en Tirón de la Unión, y por sí, esa zona. Se sí, hizo no, el mandamás por su talento, por su sí, carácter también, ¿no? sí, exacto, no, y además, como decía Percy, como decía Manolo Miguel de Priego, que nació acá en Chincha y que escribió Sí, un excelente libro sobre Valdelomar el Conde Plebeyo, publicado además por el Fondo Editorial del Congreso de la República, como decía Manolo, ¿no? Manolo Miguel de Priego, decía que su soberbia, su excentricidad de alguna manera, era para llamar la atención y se respetase y se considerase al escritor, al oficio de... Es decir, porque antes, escritor, todo el tiempo tiene todo el tiempo libre, digamos, ¿no? Una cosa así, ¿no? O sea, no lo tomaban muy en serio. Y él hacía eso un poco para llamar la atención, ¿no? Entonces, tenía un objetivo, no es una soberbia por soberbia, digamos, bueno, ¿no? que venía bien a Tenía su un naturaleza objetivo. también, ¿no? Sí, 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 bueno, sí, Que sí, es verdad. que Y lo tampoco se le otro, impostaba y, tanto, ¿no? sí, sí, y lo otro, sí, perdón, perdón. Sigue, sigue, te No, escucho. continúa, por favor. No, te decía Allá. que no es Bueno, que se fuera una cosa impostada, porque, o sea, él naturalmente también era extravagante, estaba pues imbuido de las ideas de estos europeos dandy, ¿no? D'Annunzio, Will, esta gente, ¿no? ajá, Era su sí, momento, ¿no? sí, sí, Era su momento. definitivamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, un poco para continuar con el asunto, lo que Sí, pasa es que hay estas formas, ¿no? De confrontar, de jerarquizar, etcétera, ¿no? Recuerdo lo de Antonio Cisneros, por ejemplo, ¿no? Cuando en algún momento denostaba de Vallejo y para él el mejor poeta era Eyelson, ¿no? Pero curiosamente, en declaraciones posteriores, Antonio decía que era Vallejo, etcétera, ¿no? Entonces, es más, debilidad, yo recuerdo, sí, yo recuerdo que, por ejemplo, Gonzalo Alegría, Varona, amigo mío, hijo de Ciro, claro. tú sabes que siempre se ha tratado de confrontar a Ciro con Arguedas, ¿no? Y sin embargo eran muy buenos amigos, que no, discrepancia no tenía, digamos, ¿no? O sea, no había Bueno, esa rivalidad, no había esa rivalidad, eran muy pero amigos. De hecho, yo Arguedas no lo veo esa visitaba mucho a... contradicción. Sí, Mira, yo no he sí, visto que confronten a Tiro con Arguedas, al contrario. Arguedas también es un personaje que ha sido entronizado como el gran develador del Perú profundo, que es algo que solamente puede decir alguien que no tiene ninguna idea ni del Perú ni de la profundidad, ¿no? ujú, En otras, quizás en épocas anteriores, pero, o sea, Ciro comprende un mundo y un tipo de peruano que Arguedas no puede ni soñar. O sea, Arguedas llega a Chimbote y se le acaba el mundo. O sea, ni siquiera comprendió el mundo andino de Ancash. ¿Te das no, cuenta? de, Ciro de hecho, comprendía de todo el hecho, mundo del norte que es tan diferente. Como Escorza, claro, no, de hecho, los Andes centrales, ponte, ¿no? No, es un sí, error de no, Arguedas. de hecho, en todas las sangres no consideró a la población amazónica, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, también, Entonces, también. Pero solo del mundo no, andino igual. O sea, como te digo, en del mundo andino es algo parcial y además es algo mínimo dentro del extremo que le correspondió en el sur. O sea, sí, es completamente una cosa atroz que digan, no, pero Arguedas es el develador. De repente, quien pueda sortearlo, creo que son como 15 o 17 volúmenes de su obra antropológica, pueda, digamos, hablar algo de eso. Pero solamente por su producción literaria no tiene absolutamente nada que ver con esta exaltación que se ha hecho de Arguedas, ¿eh? ujú, Nada que ujú. ver. Y lo que Bueno, decía Cisneros no estuvo sustentado en, ni siquiera en un artículo, era una frase, como las frases así que es. también decía Enrique Veraz, decía otra gente. Yo creo que una de las críticas más intuitivas que se ha hecho a Vallejo la fórmula Westphalen en una carta a Moro, si mal no recuerdo, en la que dice, oye, pero Trilce es un fracaso, es un proyecto trunco, no por culpa del lenguaje, sino que es un tema de Vallejo, algo así. Y se indagaba, preguntaba, decía, ¿y por qué hasta ahora no nos han presentado un ensayo definitivo? Yo creo que la gente ha caído ahí en tomar a Trilce como una suerte de galimatías y que realmente no es una producción tan enrevesada, que tiene momentos Ujú, muy altos, pero no es
ni por asomo creo yo lo que se puede considerar lo más elevado de la propia producción de Vallejo, ¿no? Que realmente cambia vertiginosamente en España, aparte de este cáliz, aunque tú puedas estar en contra del socialismo, sin el socialismo y sin esa experiencia de la guerra civil, no se hubiera sentido él imbuido de al fin tener algo importante que transmitir, y Sí, lo estoy de hizo. acuerdo con eso. Y en los Estoy de acuerdo. poemas humanos también hay poemas extraordinarios en los que Sí. los juegos técnicos y verbales de Trilce se amplían, se expanden y cogen una densidad muy importante por las experiencias que iba teniendo también Vallejo, ¿no? Pero esas cosas Sí. aquí casi no se tratan, pues. Quizás Ujú. en algún sector del medio académico hay estos puntos disruptivos, pero así, digamos, de los medios y los comentarios que hacen los escritores, no hay ningún grado de problematización acerca de Vallejo, ¿no? Que yo, como te Ujú. insisto, o sea, Ahora, si empiezas a revisar, ujú, hay varios autores en ese nivel o por encima, y no hay ningún problema, hay que entrarlo, ¿no? sí, bueno, solo para redondear lo que te venía diciendo, que en No, poesía, no. según tu apreciación, ¿no? Creo que finalmente y en esencia, creo que cada poeta es un mundo, ¿no? Entonces, pero claro, solemos jerarquizarlo, o clasificarlos, etcétera, ¿no? Ahora, en cuanto a narrativa, sí no coincidimos, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay una muestra de lo que decía al inicio de mi relación con Percy Vilches Salvatierra, ¿no? Que tenemos coincidencia, pero también tenemos discrepancia. Entonces, en el caso de poesía no es tanto discrepancia, eh, digamos, ¿no? Es una aclaración ahí, pero en el caso de narrativa, por ejemplo, sí coincidimos, ¿ya? Plenamente, ¿no? El tema Bueno, bueno. de Vargas Llosa y de Miguel Gutiérrez, de todas maneras, ¿ah? De todas maneras. Ahora, hay cosas, pues así, mi querido Percy, por ejemplo, ¿prefieres Garcilaso o Guamán Poma? Bueno, es una pregunta muy... mire, pero es que esa es una cosa ya del gusto, pues, es algo muy subjetivo. ¿Quiénes te informan más? Los Ya, dos son enriquecedores. Por supuesto, Garcilaso es un escritor superior, ¿no? Como escritor, es muy superior Garcilaso, totalmente, ya, claro, claro. coincido, Pues, sí, digamos, ahí coincido, sí. pero Guamapoma pues también te da una serie de referencias desde el punto de vista del conocimiento, o sea, te sirve. No, Mm. yo te digo que yo estoy de acuerdo con que se hagan las jerarquías, pero que al final también dependen de cada crítico, ¿no? Lo expone según su criterio. Pero es importante abrir y ampliar, de realmente quebrar esta disposición tan sectaria, ¿no? Tan fanática, de decir que uno solamente es el más capo, eso es mentira. Tú conversas con poetas interesantes, digamos, aquí de peruanos de diferentes épocas, y hablas en la intimidad, ¿no? Realmente nadie, o poca gente te va a decir, oye, sí, Vallejo está por encima de Westphalen, de Moro, de todos los demás. Yo creo que no los lee la gente. Incluso la gente que está metida en cultura o que está metidos en literatura, bueno, habría que ver cuál es el grado de la comprensión que tienen de los textos que están leyendo, ¿no? Imagínate las cosas que escriben. ¿Qué te parece Martín Adán? Extraordinario, también debería haberlo mencionado. Claro, o sea, pasar de los poemas Underwood, ¿no? Que están en la casa de Carmen, que como poemas son pero Sí, absolutamente rompedores y vigentes, aún ahora, ¿no? Pasar al hermetismo de esas formas tan cuidadas, ¿no? Tan clásicas y a la vez disruptivas de su entorno clásico. El conocimiento que tenía Adán sobre los barrocos, todos estos temas, era extraordinario, ¿no? Y pasar, como no, sí, en los años 60 con poemas como lo de Machu Picchu, lo del escrito a ciegas, extraordinario. sí, claro, 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 claro. Ese cambio de registros, o sea, no lo tiene nadie. Mira, qué bueno que mencionas a Martín. Martín Adán está ahí. Vallejo no es superior a Martín Adán en ningún momento. Y Westphalen, casualmente había sido compañero del colegio de Westphalen, ¿no? Y de Estuardo Núñez, que Así es, así mencionaste hace es, rato, y de otra gente. así Luis es, Alberto Sánchez era profesor de ellos, en el famoso, así es, el colegio alemán, ¿no? así es, así es, así es. Bueno, Percy, solamente para tocarlo de manera breve, porque ya quiero pasar a tu obra propiamente,
y creo que al tocar las 200 imágenes críticas del Perú, ahí ya no, nos hemos ramificado. He hablado de esos temas en ese libro también. No te olvides que Sí, cerca de 800 páginas son de política pura y el resto es cultura, en el sentido de sí, que orientan la identidad nacional, ¿no? ¿Ok? sí, sí, De acuerdo. cierto. Solo a manera de paréntesis, no quiero extenderme mucho acá, mi querido Percy, porque nos va a ganar la hora además. Este, Tú formulaste una crítica literaria al libro Cien Cuyes de Gustavo Rodríguez, premio Alfaguara de este año. Crítica con la que en algunos aspectos yo discrepo, no solo porque conozco a Gustavo, sino yo lo he venido leyendo ya desde hace algún tiempo a Gustavo en sus columnas, en sus columnas en el comercio, en sus libros, bueno, etc. Ok. Entonces, y hubo gente, hay gente que se te ha ido encima, por decirlo de alguna manera, y te ha criticado fuerte respecto a esta crítica. Yo, por supuesto, respeto lo que has escrito, totalmente, la respeto. Discrepo en algunos aspectos de esa crítica, pero en esencia lo que quería preguntarte era, ¿cómo recibes tú en general las críticas o fundamentos o argumentos, si es que los hay, en aquello que se te ha criticado respecto al libro Cien Cuyes de Gustavo Rodríguez? No tiene la menor importancia, te iba a decir otra cosa, pero eh, ¿por qué? Esa crítica tiene 13 páginas. Sí, Es una crítica muy singular, la he hecho al modo que quería hacerla, no me he sometido a un parámetro académico que además lo desdeño absolutamente. Por supuesto que hay algunas páginas que están escritas con pasión, pero yo creo que si no hay lucidez, si no hay pasión en lo que uno va a proponer, así sea un artículo, un poema, olvídate, ya si es una novela, entonces es en vano escribir. Ahora, de lo que han escrito, digamos, en mi contra sobre esa novela que critiqué hace tiempo, yo no he hallado ningún fundamento en lo que dice la gente, ¿no? Si hubiera hallado un fundamento, seguramente hubiese hecho una réplica, ¿no? Realmente a mí me gusta, mira, te voy a decir, la controversia, la polémica. Yo siento mucho placer en andar debatiendo, no lo voy a ocultar, ¿entiendes? O sea, correcto, si me dan correcto. el giro, me lanzan una idea o cuestionan realmente algo de fondo en lo que yo estoy proponiendo, yo siempre voy a responder. No me importa si son bajos, grandes, es decir, si son conocidos, son desconocidos, ya son nimiedades. O sea, los escritores se ven precisamente en la escritura, ¿no? Entonces, el que quiera entrar, no tengo ningún problema en responder, pero que pongan ideas. Si ponen de nestos, epítetos, No, no, no. sí, yo le puedo escribir Sí, 500 páginas y también los acabo, pero ¿para qué? No tiene ninguna importancia. Ahora, esa sí, crítica, bueno, yo la sostengo y la sostendré siempre. Leí la novela, me pareció lo que me pareció, pero ojo, la novela al final, digamos, se podía haber reducido párrafo la crítica. Yo me proyecté hacia otro campo, problematicé la situación de la narrativa peruana actual, la tradición, el papel de los medios culturales, la ausencia de una crítica cabal y frontal. Acá creo que no se había escrito una crítica así que, no sé, desde el tiempo de Clemente Palma de repente. Y ojo que yo defiendo, por ejemplo, esa crítica que hizo Clemente, que fue hasta abusiva en un momento con Vallejo, pero ¿acaso ese poema de Vallejo es perfecto? Es de lo menos perfecto que tiene, ¿no? Que es una crítica que no tiene, como yo te digo, es un párrafo, pero la intencionalidad, la gente lo ve como que es algo perverso, que es algo malicioso. Oye, si a ti no te gusta algo y puedes establecer un fundamento, que Palma no hace eso, ¿ok? A eso no lo voy a y, defender. Pero si pones un claro, fundamento y si pones un argumento, por lo menos tienes que calibrar lo que te está proponiendo el crítico. ¿Entiendes? mínimo, mínimo, No es un mínimo. capricho. Si es un Sí, capricho y es un exabrupto y es una cosa que no tiene ningún elemento argumentativo, olvídate, pues eso no vale nada. Pero yo claro. realmente no considero que en las páginas que puse se den esas condiciones, ¿no? Ok, listo, perfecto. Solamente Ujú. era un paréntesis. Bueno, ahora sí, vamos con
¿Qué tiempo te llevó escribir 200 imágenes críticas del Perú ante el Bicentenario, La Verdad Oculta? Unos meses ahí en lo que era la pandemia. Claro que también cogía algunos artículos y ensayos que tenía del tiempo de la crisis que arrancó en el 2016. Mira, de ese tema ya casi ya ni lo tenía en mente, pero en el libro hago una propuesta de una crítica política histórica inmediata Sí, sobre los sí, hechos, ¿no? Entonces sí, arranqué cuando empezó todo este cisma en el gobierno del PPK. Yo siempre publicaba columnas, digamos, las ordené, y luego iba escribiendo cosas del momento, ¿no? Estábamos en el tránsito de llegar al bicentenario y pasó. Mira, yo incluso iba a cubrir en ese libro, creo que como ningún otro, el proceso de la elección de Castillo y todo el tema de lo que se venía en las confrontaciones que se dieron entre Keiko, el presidente Castillo, los problemas que se dieron en torno a la elección MIPA. Yo llegué a cubrir todo eso en el libro. sí, cierto. Entonces, Sí, como una cierto. especie de crónica, ¿no? A la vez que Así de es. crítica política histórica, de recomendaciones, de problematizaciones. Entonces, podrías agregarle este plazo, pero que no está, digamos, cifrado solamente en ello, porque de 2016 hasta el momento del libro, he escrito pues miles de páginas, pero seleccioné las que correspondían a la coyuntura política, ¿no? Eso está, Al pero momento, sí, está con fechas. sí, Y luego ya sí, agregaba sí, ensayos complementarios en los que le daba vueltas al tema, sí. ¿no? Del bicentenario, de la identidad Mira, nacional, incluso en áreas culturales, sí. literarias, ¿no? Te soy sincero y te confieso cómo me gustaría, caray, que tu libro, por ejemplo, 200 imágenes críticas del Perú ante el Bicentenario, La Verdad Oculta, y libros, por ejemplo, también como los de mi amigo Rodolfo Ibarra, Revolución Caliente, estuvieran en los colegios, estuvieran en las universidades, en los centros culturales, pero no para que estén en los estantes de sus bibliotecas, Pero, sino para que sean compartidos, debatidos, y que haya un intercambio de apreciaciones en estos centros del saber respecto al contenido de estos libros, repito, como el de Rodolfo, la Revolución Caliente, o el tuyo, 200 imágenes, que merecieran, ¿no? Merecieran ser compartidos, porque, claro, quienes tenemos la fortuna de leerlo, de tenerlo, ¿no? Y de disfrutarlo, ¿por qué no decirlo? Nos gustaría que eso se expanda, ¿no? Por lo menos coger, no sé, por ejemplo, el profesor de historia o de comunicación, ¿no? De un colegio secundario del norte o del sur, o del oriente, ¿no? Coja, no sé, la página de la 100 a la 120 de tu libro, 200 imágenes, y lo ponga al servicio de los estudiantes y puedan hablar sobre esa parte de tu libro. Eso sería extraordinario, eso sería maravilloso, eso sería realmente hacer patria con los libros, ¿no? Porque si yo voy a tener un libro y lo voy a tener en el estante, no pasa nada, pues, ¿no? En este caso hay libros tan valiosos como 200 imágenes, el libro tuyo, y otros, ¿no? Que merecieran, que mínimamente, ¿ah? Puedan ser leídos, ¿no? Puedan ser leídos por personas que tengan el entusiasmo y el ánimo de compartirlos. ojalá, mira, realmente yo cuando lo escribí me sentí imbuido de una epicidad. eh, Realmente decía, estamos llegando a un bicentenario y no tenemos ningún elemento bien constituido de vernos dónde estar realmente orgullosos, que sí tenemos los elementos en el curso de nuestra historia, siempre han sido elementos disruptivos, ¿no? González Prada, por ejemplo, eh, él se acordaba de Vigil, ¿no? Decía que sobresalía como una solitaria columna de mármol a orillas de un río cenagoso, que era el Perú, ¿no? Por ejemplo, ¿quién se acuerda de esta gente? Claro, Y he dedicado muchos así es. ensayos a revalorar, a rescatar a personajes que podríamos considerarlos como una suerte de padres fundadores, ¿no? Porque en algo en que sí podría coincidir con Vallejo, él habla, ¿no? Orfandad, de orfandades y tal. O sea, realmente el Perú, por cuenta propia y por la ceguera de todos los involucrados en el ejercicio de poder, se ve en esta condición de huérfano cuando tiene una genealogía
muy importante que haría sentir orgulloso a cualquier país del mundo, pero que a sus exponentes se les mantiene hundidos en ese río cenagoso o en el fango y no se les luce para que resplandezcan, para que iluminen a toda la gente, ¿no? O sea, realmente hay un Ujú. ejercicio de la mezquindad, de la mediocridad y de la envidia que impide que estos personajes reluzcan y sin embargo se ensalza a otras gentes de un modo ciego y realmente en mi libro he hecho una crítica que yo creo que está al alcance de toda la gente, del universitario, del académico, del joven que esté en la secundaria, de un niño que esté en primaria, o sea, toda la gente lo puede leer y realmente sería un sueño que estuviera en manos de toda la gente, ¿no? Si tuviera un proyecto, yo Imagínate. agarro y le pongo un libro en cada casa que hay en el país y que lo lea la gente. Sí, Sería una así es, cosa fantástica así es, y la gente realmente tendría sí, acceso a ideas que no están al alcance de todo el mundo todos los días, ¿no? Porque además hay una sí. decidida Ahora, voluntad de incluir un montón de temas. sí, 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 efectivamente. Bueno, tienes otro libro que a mí me ha agradado mucho, Percy, además te Qué lo bueno, dije cuando me lo pasaste, leí las primeras 10 páginas, 15 páginas, y te dije, me gusta, ¿no? De ahí y ya luego ya mi lectura fue más suelta, ¿no? Ya no tan inmediata, porque tenía, en fin, cosas que hacer y lo iba leyendo un poco, que es metafísica, a propósito que hablaste de la filosofía en tu adolescencia. claro, claro. Metafísica se llama el libro, a mí me agradó mucho. Cuéntanos un poco acerca de este libro, por favor. Bueno, es un libro que hubo una primera edición en el 2015, ¿no? Pero ya hay uno, todas unas historias así, y lo dejé. Cuando publiqué el libro de ensayos, tuvo una buena recepción y que me quedaba el espacio. Tenía el libro ampliado, ¿no? Le amplié como 50 páginas, le puse toda una sección de poesía épico-visionaria que ya consideraba perfecta para redondear mi propuesta, ¿no? Porque ese libro tiene como 250 páginas, pero es una propuesta Sí, orgánica. Entonces ahí puse lo que consideraba de lo que debía ser la poesía, ¿no? Para mí, ¿ya? O sea, dentro de las diferentes formas que usé para escribir poesía, en ese libro yo redondeé y puse lo que lo consideraba muy importante para tener una experiencia realmente poética, ¿no? Hay una cosa sí, vertiginosa en ese libro que la lee, como te digo, el ego o el entendido y realmente se da pues un tremendo viaje porque hay aventuras, hay pasajes fantasiosos, hay mucha calle también, ¿no? Bastante rock. Entonces, es algo que puede resultar siendo muy entretenido, interesante, apasionante y con una profusión de formas que, como tú lo has leído, o sea, pasa por un repertorio muy grande, ¿no? No se limita a un solo estilo. ujú. Considero y espero que, por supuesto, mi voz sea fácilmente reconocible en el libro, ¿no? Pero tú, ¿cómo te has sentido cuando Y has yo creo leído el que libro? A sí, ver, coméntame, sería interesante, sí, porque yo a la no, no, poesía no no, le he dado mucho espacio desde ese tipo de esta parte, te digo. sí, Eh, no, Mi idea es esa, efectivamente ¿no? es una, Que el lector tenga una eh, experiencia prácticamente psicodélica, ¿no? sí, sí, como tú bien dices, creo que es la mejor expresión, es una propuesta orgánica. Me gustó mucho el texto literatura, bueno, entre otros textos, digamos, hay varios que me han gustado ahí, pero Es un literatura poco me teórico, gustó ¿no? mucho. Sí, 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 buen libro definitivamente. Y pasemos a tu otro libro, mi querido Percy, que es Visiones del Ojo de la Esfinge, las visiones del En Ojo de los la ojos de Esfinge. los hijos. Visiones de los ojos de los hijos. Sí, Ya, así es. ese libro lo culminé también en ese año 2016 en el verano, lo culminé en Huanchaco, ¿ya? O sea, yo tenía 33 años, ¿no? Porque yo cumplo años en mayo. Ese libro lo debo haber terminado en febrero, así. Pero lo dejé allí porque yo no he tenido tiempo ni he buscado meterme más en poesía, ¿no? A partir del año 2017 empecé a hacer otro tipo de carrera, ¿no? Como columnista, como crítico político. Tú sabes que fui editor de la revista Lima Gris, después saqué mi Sí, propio programa, ¿no? Estuve en diferentes medios, pero siempre con la denominación de libertad bajo palabra. Entonces ya saben otras cosas. Yo nunca he participado mucho del medio poético. Sin embargo, este libro yo he debido publicarlo en marzo,
pero mira, realmente ya se me han dado unas actividades tan vertiginosas que ya no tengo tiempo de sacarlo. Y además es un libro que cuenta con un prólogo que hizo mi amigo Roger Santibáñez, ¿no? Que es un Así poeta es. ampliamente reconocido, que es la primera vez que yo veo de publicar un volumen, ¿no? Que tenga un aditamento, ¿no? Como una introducción. Mira, la Sí. introducción también la hace Paul Forsyth, por ejemplo, sobre todo el alcance de la poesía visionaria, que es una rama que no es tan usual acá en el país, ¿no? Que viene de William Blake, que viene de las cosas de algunos profetas del Antiguo Testamento. Entonces, que también tenía Sí, algo no, bueno, Rambo. Bueno, sería hay interesante hacer una genealogía, pero el asunto es que no tengo tiempo de publicarlo hasta ahora. Ojalá que lo pueda publicar antes de fin de año. ojalá, ojalá, ojalá. Además, me agradaron mucho también las palabras de Paul Forsyth, amigo mío, y del poeta Roger Santibáñez, ¿no? Textos muy buenos además, ¿no? Que complementan muy bien tu libro y que creo ya cierra, pues, de manera lujosa la edición, ¿no? Teniendo las palabras de Paul y de Roger Sí, Santibáñez, de Paul claro. Forsyth y de Y Roger sirven Santibáñez. como una mediación, ¿no? Porque, Sí, no sé, sí. en ese libro realmente digo, si lo agarran, si lo agarran así nomás, me pueden volar también, ¿no? Entonces, a veces es importante que se haga un tipo de mediación cuando las propuestas están, digamos, tan fuera de lo usual, ¿no? Ujú, sí. Bueno, Percy, no tenemos tiempo para más. Solo para terminar, porque quedé en comprometerte por algunos temas coyunturales. No hay mucho tiempo, lamentablemente, pero sí me gustaría que puedas, que contemos con tu apreciación, con tu opinión sobre la actual presidenta Dina Boluarte, por favor. Mira, realmente lo de la presidenta Boluarte es algo que se está arrastrando años. Como yo te digo, esto viene desde la crisis en torno al poder, o sea, decir, al ejercicio de la presidencia en 2016, entre Keiko y PPK. Lo de Boluarte es una figura en la que no terminan de organizarse ninguna de las partes que en teoría están en conflicto. O Sí. sea, acaba de pasar lo de la supuesta toma de Lima, no se organiza la izquierda, no tiene mayores propuestas, toda la clase política que juega en favor de Boluarte, que creo que casi no tiene oposición entre la clase política, salvo por algunos elementos de izquierda. O sea, han terminado de jugar y de estructurar el desastre que se ha venido dando desde el año 2016 y que por supuesto viene de mucho antes. Si tú me dices Ujú, cómo resolver este tema, yo en este momento no me meto a dar alternativas porque yo, como digo, desde noviembre quiero evitar el tema político. Si tú me dices qué opina la presidenta, da igual si se va o se queda. El tema es que los problemas se siguen ahondando. Por supuesto, el tema de los derechos humanos es un desastre, pero aquí habría que preguntarnos hasta qué punto la ciudadanía y la gente tiene un grado de comprensión de todos estos temas. Porque tú dices, claro, una persona medianamente educada dice, bueno, los derechos humanos es claro y tiene una sí, importancia tremenda, pero al ciudadano promedio, oye, realmente mal le importa estar tranquilo y que ya no haya tantos desmanes y no haya tanta, realmente, hasta marchas, se pueden hacer encuestas, habla con la gente en la calle. Entonces estamos en un periodo muy curioso ujú, de calma, pero de calma, por supuesto, en una superficie que en su profundidad está totalmente hirviente, ¿no? Está sí. hirviente. El problema es que acá la gente no sabe cómo constituir, y es complicado también este país. Tú sabes que realmente desde los tiempos de la independencia, no en vano fue que acá fue el último sitio que se independizó. Y cuando llegaban los libertadores, entre comillas, y veían la naturaleza, hay cuántos testimonios de la naturaleza de la gente que estaba entrometida en el poder, pero era una cosa realmente complicada y muy enrevesada. Es muy complicado el país. Como te dije hace rato, mi último intento de explicarlo y de dar soluciones a estos problemas, coste mi libro del año 2021. No, yo ya no propongo absolutamente nada por ahí. Ahora mi trabajo es de lo profesional y del ámbito de la cultura. ¿Te das cuenta? Por supuesto que se pueden hacer enmiendas en todo gobierno, pero como yo te digo acá, la cuestión es
¿De dónde hay una gran voluntad política indígena? Pues si nunca tuvo ninguna condición tampoco para ejercerla. Sí, No se le pues. puede pedir peras al olmo. Ha llegado a la presidencia por los excesos, ¿no?, nefastos del régimen del expresidente Castillo. El régimen tan o más corrupto que cualquiera de los que le antecedieron. ¿Por qué es que llegamos a esa situación? ¿Cómo es que podemos evitar llegar a estas situaciones en el futuro? ¿Cuáles Sí, son los elementos que hay que cambiar, los temas que hay que potencializar, cómo empoderar a gente con condiciones mejores, mayores? Esas cosas de alguna forma están resueltas en mi libro, 200 imágenes críticas del Parlamento Bicentenario, de alguna forma también, porque sí, es realmente el verdad. Perú desborda en su crisis, ¿no? Es decir, la crisis Sí, se ha vuelto prácticamente la normalidad, y no de normalidad. ahora. Estamos décadas en eso. Sí, sí. Complicado, ¿no? Complicado como, Complicadísimo, muy complicado. como dijo recordarás Vasconcelos en Raza Cósmica, ¿no? En su libro Raza Cósmica, ¿no? Que Perú y Bolivia, lo decía claramente, Perú y Bolivia serán países ingobernables, ¿no? O casi ingobernables, ¿no? En fin, por su situación Pero, ¿por qué? geográfica. Sí, ¿Sabes sí, por perdón. qué? Porque no hay claridad respecto de lo que somos. Por eso yo te Sí, digo, el problema aquí fundamental es el tema de la identidad nacional, que más o menos es una ficción la identidad nacional, ¿entiendes? Porque tiene un propósito, ¿no? Muy concreto, de empoderar a una población. Se puede recurrir a algún aspecto mítico, algún aspecto así, pero, o sea, nosotros no tenemos claro qué somos. O sea, el peruano de qué se sí, enorgullece? Se enorgullece de la culinaria, de los monumentos. O sea, el Perú no ha hecho realmente una fundación en torno a lo que es. Hasta ahora hay gente que dice, no, pero los españoles eran unos terribles genocidas y los indios eran todo virtudes. Realmente el problema viene, no viene, claro, la conquista fue como toda conquista trágica, etcétera. Eso no se puede negar, ¿no? Pero no podemos caer en los extremos fanáticos, pues, negro legendarios, ni toda esa cuestión. Porque yo te digo, el drama principal y el quebranto del Perú se da con la República, porque primero acá nadie quería, o la gente no era loca de querer independizarse cuando acá era el reino más importante de España en América, con México, por sí, supuesto, pero México en una dimensión más amplia por la extensión de su territorio, cosa que a ellos les dotó de una integridad que acá no se tuvo, ¿entiendes? Entonces, este Perú sí, se vio realmente aniquilado por la República Criolla. Oye, eso está estudiado, también yo lo hablo en el libro, ¿no? O sea, ¿qué pasó que un indio, que era un aristócrata, que era un potentado, pasó a ser un cholo cualquiera? ¿Cuándo? Cuando arrancan los criollos a ejercer poder. Y ahí empieza el tema de la choleada, del racismo, de la segregación. Un indio que durante el virreinato, Tupac Amaru mismo, no era un cualquiera, era un hombre no, no era con bueno. grandes condiciones Así es, no era económicas, bueno. era un potentado, regía varios pueblos. Claro, tú puedes estar en contra quizás de esa disposición, digamos, aristocrática, visto desde un formato democrático posterior. Yo estoy de acuerdo igual, para mí no deben existir, digamos, ese tipo de diferencias entre la gente, ¿no? Yo prefiero que se disponga el aprecio del talento, de la inteligencia, esas cosas, pero Sí, eso desaparece con la República Criolla. Y además empiezan todos esos abusos que comenta, por ejemplo, Arguedas, el mismo Ciro, aunque claro, en lo de Ciro, inclusive siendo derrotados los personajes de sus obras, mueren épicamente, ¿no? Y es un tema por otro día. Entonces, a lo que iba era que todo ese problema arranca con la República Criolla. A ver quién lo problematiza y ve de qué momento va a cambiar esto. Yo digo, cuando salgan un representante del propio pueblo, independientemente ya de la raza o del mestizaje que pueda tener, y que verdaderamente tenga grandes condiciones para el ejercicio del poder y esté comprometido realmente con la gente. Pero para eso hay que formar a la ciudadanía y no lo va a hacer un solo cierto, hombre, pues, tiene que preocuparse todo el país. cierto. Luis Jaime Cisneros, ¿no? Insistía mucho en sus artículos en estos temas, ¿no? De que la educación debiera ser la transformadora, ¿no? Desde la escuela debiera venir la transformación, el cambio, ¿no? Que por ejemplo las bibliotecas debieran ser semilleros de ciudadanía, ¿no?
etcétera. Bueno, querido Percy, antes de culminar, por favor, mencionar como siempre mis gentiles auspiciadores, como es el doctor César González Tazaico, reconocido médico oftalmólogo de la ciudad de Chincha y de nuestro país. También un reconocimiento a él y a su labor. Pueden ubicarlo en Facebook como César Juan de Dios González Tazaico. Ahí pueden ubicarlo para cualquier cita médica o consulta que quieran hacerle. Ya saben, lo ubican al reconocido médico oftalmólogo González Tazaico en Facebook como César Juan de Dios González Tazaico. Y también a nuestro amigo Fernández Motor Perú EIRL de nuestro amigo Alex Fernández Luyo, la famosa zona biker de Chincha. Hace el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de motocicletas de todas las marcas del mercado. También ofrece convenios empresariales con créditos de 30 días. Ofrece boletas y facturas. Puede ubicar a Fernández Motor Perú EIRL, que es ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo, en Chincha, al 915-13-5984. Anote bien, 915-13-5984. Muchas gracias a Fernández Motor Perú EIRL de nuestro amigo Ale Fernández Luyo. Querido Percy, ha sido realmente un placer, un gusto, un honor poder conversar contigo, tener tu presencia aquí en nuestro programa Realidad Cultural, que por supuesto yo estoy seguro no va a ser la primera vez, ya habrán en otras ocasiones para abordar de repente temas más específicos y siempre con tu versatilidad y pasión y vehemencia que le pones a la conversación. Tú naciste en Trujillo, ¿no, Percy? No, no, yo nací en Lima, pero he vivido en Trujillo también Mira. cierto número de años. Sí, sí, sí. Mira. Bueno, Sí, pero tú sabes muchísimas que gracias, querido Percy. ¿Algo más que uno se quisieras designa agregar, por favor? que uno se designa como quiere, ¿no? ¿Te acuerdas cuando decía Chabela Vargas que ella era mexicana, había nacido fuera? Decía, los mexicanos nacemos donde nos da la gana, ponte. Eso de las Así es. denominaciones territoriales depende del cariño que uno tiene, ¿no? Indudablemente yo tengo muchísimo cariño por Trujillo, claro que sí, como por todo el país. Gracias, Víctor. Te felicito y te agradezco por esta oportunidad de conversar en tu programa y te auguro grandes éxitos. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Percy. Y que sigan las discrepancias, pero también las coincidencias. Yo creo que así hay que tomar un poco la vida, ¿no? Entre discrepancias, coincidencias, siempre bajo la égida de la fraternidad, mi querido Percy. Muchas gracias. Correcto. Un abrazo. Bienvenidas sean las discrepancias. Claro que sí. Gracias, Percy.